Hoy en día se ha canonizado a la Virgen María y se le han dado muchos atributos como el que es inmaculada, el que es intercesora, el que es corredentora con el Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Será cierto esto? ¿Estás seguro de lo que te han enseñado y has escuchado tiene algún fundamento bíblico? Bueno, si te quedas en todo el video, quisiera enseñarte con la Biblia lo que la misma Biblia afirma acerca de María y también lo que la Biblia afirma acerca de esas declaraciones. Antes de continuar con este video, me gustaría animarte a que dejes un like, un comentario o compartas este video para llegar a más personas. Bueno, en primer lugar, la Biblia nos habla acerca de la Virgen María desde el libro de Mateo hasta el libro de Hechos. De hecho, su última mención es en el capítulo 1, versículo 14, donde se nos habla que estaba en el aposento alto. Y vamos a iniciar con lo primero. Mucha gente afirma que la Virgen María fue inmaculada. Inmaculada quiere decir que fue sin mancha, fue sin pecado o fue moralmente completamente buena. La Biblia nos menciona algo completamente diferente. De hecho, la misma Virgen María afirma algo diferente y lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 45 y 46, donde dice la Biblia: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, son palabras de María, dice: engrandece mi alma al Señor. Versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esta frase de mi Salvador está dando a entender que la misma Virgen María afirmaba, decía y entendía que ella necesitaba un Salvador. Quiere decir entonces que la Virgen María no era inmaculada y por ende no lo fue durante toda su vida. En siguiente lugar, me gustaría mencionar y afirmar algo. La Virgen María no fue virgen durante toda su vida y esto lo podemos ver en diferentes pasajes. Y es importante también recordar que la Biblia afirma que María tuvo alrededor de 6 hijos. ¿Y esto dónde lo podemos corroborar? Pues en la misma Biblia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55, nos da una lista inclusive del nombre de los hijos que tenía. Mateo 13, 55, dice la Biblia de la siguiente manera. En el 53 dice, aconteció cuando terminó Jesús esas palabras, se fue allí. Está hablando acerca de Jesús. Versículo 54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? El 55 es la clave, dice, ¿no es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Es interesante porque en este pasaje se afirma que el Señor Jesucristo tenía hermanos en la carne. De hecho, la Biblia nos enseña aquí que aparte del Señor Jesucristo, María tuvo 6 hijos más. Y los vemos mencionados aquí. En el 55 se nos menciona que Jesucristo era hijo del carpintero, hablando de José. No es su madre María, está hablando acerca de la Virgen María y nos habla acerca de sus hermanos. Y esto es interesante porque se nos habla acerca de 4, Jacobo, José, Simón y Judas. Y luego se menciona que también estaban ahí sus hermanas. Y cuando hablamos de hermanas es un plural, de más de 2. Podemos entender, por muy pequeño que sea, que el Señor Jesucristo tuvo 4 hermanos carnalmente, hijos de María y de José, y al menos 2 hermanas. Ahora, si no te quedó claro, la Biblia también nos menciona en Marcos capítulo 6, versículo 3, algo parecido. En Marcos capítulo 6, versículo 3, dice la Biblia de la siguiente manera: ¿no es este el carpintero? Quiere decir que el Señor Jesucristo tenía el oficio de carpintero. Dice, hijo de María, otra vez, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Una vez más se reafirma lo que Mateo dice, que Jesús tuvo 4 hermanos carnalmente hablando, hijos de María y José, y al menos 2 hermanas. Ahora, la Biblia también afirma un punto parecido en el libro de Hechos. De hecho, en Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14, es la última mención de María en la Biblia. Y es interesante porque si tú lees la Biblia después de Hechos, los escritos del apóstol Pablo y los demás apóstoles, ellos nunca mencionan a María.
En Hechos capítulo 1, versículo 13, dice la Biblia, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Está hablando aquí de los 11 discípulos que quedaron después de la crucifixión del Señor Jesucristo, recordando que Judas había muerto. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es interesante que en esta frase y en este pasaje hace una clara distinción entre los discípulos, otras mujeres, María y los hermanos del Señor Jesucristo. El último pasaje que se nos habla acerca de María, estamos viendo algo importante, y es que María estaba junto con sus hijos, estaba en el aposento alto con los apóstoles, con otras mujeres. Y algo interesante que me lleva a mi siguiente punto es que estaban orando, pero no le estaban orando a María, sino estaban orando al Señor Jesucristo. ¿Por qué menciono esto? Porque la misma Biblia afirma que María no intercede por nadie. Por mucho tiempo se ha enseñado que María intercede por personas, que María, al ser la madre de Jesucristo, yo le puedo pedir a ella y ella va a interceder por mí a Jesús, y Jesús va a cumplir aquello que yo le pida a María. Esto es algo que se saca de Juan capítulo 2 en las bodas de Caná. Sin en cambio, ese pasaje no enseña eso. De hecho, si podemos ir allá, Juan capítulo 2, versículos 3 y versículo 4 nos dice algo interesante. En Juan, dice la Biblia, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Estamos hablando aquí algo interesante. El Señor Jesucristo junto con sus discípulos están en una boda en Caná. Y curiosamente no es Canaán, es Caná de Galilea. Lo dice el verso 1. Y vemos aquí que la madre del Señor Jesucristo, María, se le acerca y sabiendo que él tenía poder para multiplicar o para hacer algún milagro en ese momento, le dice, no tienen vino. Y la respuesta de Jesucristo no es de manera favorable, no es la manera que uno esperaría de que él diría algo como, claro que sí, mamá, lo que tú digas. La respuesta de Jesucristo es, por así decirlo, un regaño, porque dice la Biblia aquí, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. Jesucristo reprende a su misma madre por pedirle algo que no iba de acuerdo a su voluntad. Ahora, en el contexto podemos ver en la historia que Jesucristo realiza un milagro, pero no necesariamente porque María se lo pidió. Y de hecho, la Biblia nunca más menciona que María le pidiera algo a su hijo. De hecho, la Biblia nos enseña algo diferente en cuanto a esta enseñanza. Y es que en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, se nos enseña que María no intercede por nosotros. De hecho, la Biblia nos dice aquí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es interesante ver porque el apóstol Pablo afirma algo. Hay un solo mediador, una sola persona que está en el puente entre Dios y los hombres. Y este no es María, este es Jesucristo. Esto nos enseña otra vez, María no intercede por ti y por mí. De hecho, la Biblia no afirma esto, la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que solamente hay un solo mediador, y este es Jesucristo. Y también al último me gustaría mencionar que María no es corredentora en la salvación de nadie. Y esto lo podemos ver por las afirmaciones que la Biblia enseña y dice que la única manera de ir al cielo o que mis pecados pueden ser perdonados es a través de Jesucristo y no a través de María. Y esto lo podemos ver en pasajes muy sencillos como Juan 14:6, donde el Señor Jesucristo afirma algo importante.
Él está hablando con sus discípulos y menciona que él va a ir al cielo, él va a ir a la casa del Padre. Y Tomás, como siempre, le pregunta, ¿a dónde vas? No conocemos el camino. Y en el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo afirma que la única manera, el único método, la única forma posible de ir al Padre, en este caso de ir al cielo, solamente era a través de Él. Quiere decir que no hay otro mediador, no hay otro corredentor que te pueda llevar al cielo. Esto también lo podemos ver en Hechos capítulo 4, versículo 12, con la declaración del apóstol Pedro cuando está siendo enjuiciado por el Sanedrín. Vemos algo importante aquí en el versículo 12, dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el versículo 8, la Biblia nos enseña que Pedro está lleno del Espíritu Santo. En el versículo 10 se nos habla acerca, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Vemos aquí cómo el apóstol Pedro en el contexto está hablando acerca de Jesucristo y menciona que no hay otro nombre que haya sido dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiere decir que el único nombre o el único medio en que tú y yo podemos llegar al cielo o ir al Padre, otra vez solamente es Jesucristo, no María y ninguna otra persona. Y esto también lo podemos corroborar, por ejemplo, en libros como Romanos 6:23, donde la Biblia nos enseña algo importante, pero también sencillo. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Algún día, consecuencia de nuestros pecados, vamos a morir, pero dice aquí, más la dádiva es regalo, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia afirma que la única manera de ir al cielo, de tener vida eterna, de que tú y yo podamos ir hacia el Padre, solamente es a través de Cristo y no a través de ninguna persona o de ninguna otro nombre. Es importante entonces reconocer, dado lo que la Biblia dice, que María era una persona que necesitó un Salvador, por ende era una persona pecadora, que María no fue virgen durante toda su vida, que María no intercede por nadie, ni por ti ni por mí, y que tampoco es corredentora. Es por eso la importancia de que tú veas a Cristo como lo que es, único y suficiente el Salvador, y tú le puedas reconocer a Él y solo a Él como Señor en tu vida para que tú puedas ir al cielo. Espero haberte ayudado. Dios te bendiga.